I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor. Hey, good morning. Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most. Yep, they sure are. We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down. It's all right. We're so far up here. Look at me. Take a deep breath. Oh, I'm good. So good. Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico. Siempre dicen que el tiempo cambia las cosas, pero en realidad tienes que cambiarlas tú mismo. Andy Warhol. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Claro, y hay que hacer una reordenación, ¿no? Hay que pensar en ordenar de otra manera, ¿no? Y esto, vuelvo a elevarme otra vez, hay un tema social ahí detrás muy interesante, ¿no? Y que ya sabes, tú lo conoces bien esto, ¿no? Pues que haya muchas personas pensando en esto y es un tema apasionante a nivel social, cómo vamos a encarar esa robotización, esa inteligencia artificial, ¿no? Y las empresas están dentro de ese ecosistema, por tanto, yo creo que se tiene que hacer un acercamiento a nivel ya esto público-social, porque esto va a ser una realidad, es así. Todos estamos en transformación. No importa en qué trabajemos o dónde lo hagamos, porque nuestro entorno cambia con rapidez y necesitamos cambiar con él. Negarlo o resistirnos a ello es perder tiempo y energía. Todas las organizaciones están en movimiento, exigidas por sus clientes en entornos competitivos, incorporando tecnología para ser más eficientes y cambiando, en definitiva, para seguir aportando valor. Y en este contexto, las áreas de personas juegan, y seguirán jugando, en mi opinión, un papel fundamental y hoy tenemos un buen ejemplo de ello. Hoy conversamos con Silvia Siurana, directora corporativa de recursos humanos en CaixaBank, una organización de servicios financieros líder en innovación y referente en banca socialmente responsable con más de 50.000 personas. Una empresa que evoluciona con los tiempos y que no elude los retos y oportunidades de la era digital. Con ella hablaremos sobre la importancia de la apertura al cambio, del aprendizaje, sobre la visión de la tecnología en positivo, sobre el acompañamiento y el cuidado de las personas en sentido amplio o sobre las habilidades críticas de las áreas de talento. Y lo haremos con una mujer curiosa, entusiasta y con amplia trayectoria desde sus primeros pasos en el ámbito del factor humano. Os dejo ya con la conversación que mantuvimos con Silvia. Muy buenas tardes, Silvia. Bienvenida a Humanismo Digital y lo primero, muchas gracias por aceptar mi invitación. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, buenas tardes. Que va, todo lo contrario, encantada y agradecida, ¿no? Porque has pensado en mí. Que va. Muy bien. Espero que tú también. Pues sí, la verdad es que sí, no podemos quejarnos y la verdad es que con muchas ganas y mucha ilusión de hablar contigo, como siempre, de muchas cosas. Entonces, te plantearé algunos temas que creo que nos conectan y que hemos tenido conversaciones en el pasado, pero voy a empezar con la pregunta que hago siempre y es más, que tiene que ver más con identidad, ¿no? Y te quiero preguntar quién eres, Silvia, a qué te dedicas y qué te ha traído hasta este momento de tu vida. Vaya, son 3 preguntas súper fáciles, así para empezar. ¿Quién eres? Pues esta es la pregunta del millón, ¿no? Pues mira, lo primero que me sale es pues una persona pues normal y corriente, ¿no? Que intenta vivir lo más dignamente posible. Entonces, pues te diría que una persona que intenta aprender, ¿no? Y superarse, ayudar en todo lo que puede y siempre siempre pensando que lo podrías hacer un poco mejor, ¿no? Siempre con ese interés de decir, de darle vueltas a las cosas, ¿no? Y de intentar pues mejorar, ¿no? Y de mejorar en comunidad, no tú solo, ¿no? Yo me considero una persona pues como muy inquieta, ¿no? Y que me interesan muchas cosas y pues por eso, ¿no? Lo que decías de cosas que nos unen, ¿no? Pues de conversaciones interesantes, ¿no? Y de personas, que hay millones de personas interesantes, ¿no? Pues por definirte, que es muy difícil esta pregunta, ¿eh? No lo sé. Lo sé, que arrancamos con una que no es fácil. No es nada fácil. Déjame que te pregunte, tú estás en un ámbito de personas, en una gran compañía. ¿Por qué escogiste tu profesión? ¿Por qué la escogiste? ¿Y por qué se la aconsejarías o no a otras personas? Bueno, mira, ¿por qué la escogí?
Mira, y ligando con la pregunta anterior, ¿no? De quién eres. Claro, no es lo mismo quién eres que lo que haces, ¿no? Esto es, cuando te certificas en coaching, es de las primeras cosas que te enseñan, ¿no? Y tiene muchísimo significado. Entonces, yo creo que tiene lo que eres y lo que haces tiene que ir en consonancia, ¿no? Porque si no hay muchísimo desgaste ahí. Entonces, yo lo que hago, ¿no? Y lo que ya hace muchos años que tengo la suerte de hacer es trabajar en un ámbito, en una gran empresa, siempre en grandes empresas, pero siempre en relación con las personas. Yo estudié Derecho hace ya unos cuantos años y yo estudiaba en la Facultad de Derecho en la Diagonal, en Barcelona. Las torres de la Caixa en su momento, de CaixaBank, están justo delante. Yo cuando volví a casa pasaba por delante y siempre pensaba, yo no sé muy bien qué hacen aquí dentro, pero lo que tengo claro es que no me gustaría nada, seguro, porque me da la impresión, ¿sabes? Como que típica cosa cuando tienes estos 19 años, 20 años y mira, ya llevo como 22, ¿no? Casi ahí en este ámbito. Entonces, yo lo que he tenido siempre claro, ¿no? Y por eso también me gustaba el mundo del derecho, de la medicina. Mi primera opción fue derecho y la segunda medicina, ¿no? Como un poco así, ¿no? Como muy extremo, pero todo muy relacionado con las personas. Yo cuando empecé a trabajar estuve primero en un área así como muy de marketing, pero enseguida vi que lo que me gustaba dentro de las empresas, que me gustaba el ecosistema de las empresas, pero me gustaban las personas, ¿no? Y fui a hablar con el director de recursos humanos y le dije, mira, yo soy Silvia, estoy en marketing y tal, pero a mí realmente yo no había ni acabado la carrera. Me gusta el mundo de las personas y tuve la gran suerte, y eso ha sido una máxima en mi carrera profesional, de encontrarme gente, ostras, pues muy buena, ¿no? Muy, muy generosa y que me han ayudado un montón, ¿no? Y solo te diré que creo que no pasaron ni 15 días y ya había cambiado a recursos humanos, ¿no? Entonces, pues siempre he tenido la suerte de poder estar en muchos proyectos en ámbitos diferentes, siempre relacionado con las personas dentro de las organizaciones, ¿no? Es un poco mi objetivo desde cualquier posición en las que he estado, que he tenido la suerte también de estar en varias, es cómo hacer que la vida de las personas que están dentro de las organizaciones, al menos en la vida laboral, sea lo mejor posible y sean lo más felices posibles. Y felices ya sé que es una palabra que tiene muchas acepciones, ¿no? ¿Les recomendaría ese trabajo a las personas? Pues depende, ¿no? Como todo. Si tienes un interés genuino y auténtico en facilitar la vida a los demás, ¿no? En orientarte, ¿no? A, pues esto, hacer la vida pues más fácil, ¿no? Que no siempre es fácil. Pues sí, yo creo que es un lujo trabajar en estos ámbitos de recursos humanos o de personas, ¿no? Si no es tu prioridad y te interesan otros temas más técnicos, otras orientaciones, que es absolutamente lícito, pues hombre, pues lo podrás hacer, ¿no? Pero bueno, al final pues quizá no te lo pasarás tan bien. Entonces, mi respuesta es sí, yo la recomendaría sin ninguna duda. Pienso que además la parte de personas en las organizaciones va a ser una apuesta de futuro seguro, es decir, va a ser de las profesiones dentro de las compañías que se van a mantener. Si miras los informes, ¿no? De Davos, del World Economic Forum y tal, pues hay muchos cambios en las profesiones dentro de las compañías en general en el mundo, pero la parte de acompañamiento de las personas, de recursos humanos, ¿no? de los business partners y todo esto, pues parece que se va a mantener, con lo cual mi respuesta es sí, yo la recomendaría. Muy bien, se transmite tu entusiasmo y la verdad es que no es muy habitual personas que están, pues que descubren pronto pues esa vocación y que además tienen a veces suerte, como tú dices, de encontrar a personas que te abren puerta, pero luego también pues hacer tu parte del trabajo y poder disfrutar del camino, ¿no? Y fíjate, tenemos esta conversación pues a distancia, en este caso a través de una pantalla, gracias a la tecnología, porque seguimos, digamos, en este proceso que empezamos hace algo más de un año, que es la crisis del COVID, que tiene muchísimos ángulos, y estamos hablando de aprendizaje. Te presentas como una mujer curiosa y exploradora, que me consta, y me gustaría preguntarte cómo has vivido tú este último año y qué has aprendido. ¿Y qué harías distinto si pudiéramos volver a marzo del 2020? Bueno, mira, la primera cosa es, yo me considero una afortunada, ¿no? Por los temas de salud, ¿no? Que cuando pasan cosas como estas, al final relativizas todo mucho y te das cuenta que hay 4 cosas o 3, ¿no? Que son las realmente importantes, ¿no? Y que son la base. Entonces, yo considero que en la situación en la que estamos somos unos privilegiados, ¿no? Porque yo, al menos en mi caso, pues yo, mi familia, pues todos hemos tenido la suerte, ¿no? De estar bien, ¿no? Lo siguiente, pues de trabajar, ¿no? Y dentro de todo el cambio que ha supuesto esto, pues estar en una compañía en la que la verdad, pues somos también unos privilegiados, ¿no? Y hemos podido adaptarnos, hemos podido dar servicio, ostras, y dentro de todo, pues ya te digo, nos consideramos pues muy
muy privilegiados, que hemos aprendido un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas, cosas que seguramente ya no volveremos atrás, ¿no? Porque hemos visto que se pueden hacer de manera diferente y la experiencia es muy buena. Y otras pues que encontramos a faltar, ¿no? Encontramos a faltar mucho el contacto con las personas, el contacto de piel, ¿no? De tomarte un café, de lo que no es puramente trabajo, porque lo que hemos aprendido es que lo que es puramente trabajo lo hacemos estupendamente conectados y podemos hacer muchísimo, ¿no? Y somos productivos y podemos dar buen servicio, pero falta ese plus, ¿no? Ese plus de la chispa cuando estás con alguien, ¿no? De la risa, de leer el lenguaje no verbal, claro, todo esto lo perdemos, ¿no? Y encuentras a faltar ese día a día, ¿no? En la oficina, el poderte mover. Pues eso lo hemos encontrado a faltar mucho, pero ya te digo, por contra hemos aprendido que podemos estructurarnos bien, que podemos conectarnos muy bien. Fíjate que el movernos en este entorno tan digital nos ha permitido también hacer sesiones de formación o de reuniones que nunca hubiéramos hecho antes. O sea, hemos conectado a personas que antes hubiéramos dicho, uy, no, esto no va a ir bien, si no lo podemos hacer presencial, no lo hagamos. No. Ahora hemos podido dar mensajes unívocos a todo el mundo en auditorios virtuales gigantes, ¿no? Que antes hubiéramos tenido que repetir 1000 veces las mismas cosas, ¿no? Yo creo que eso ya no volverá atrás. Por ejemplo, hablando de cosas concretas de formación, pues las formaciones nunca volverán a ser como antes, ¿no? Porque hemos aprendido a desgranar muy bien aquello que se tiene que hacer en real, ¿no? En presencial, y cuántas cosas se pueden hacer muy bien hechas, ¿no? En virtual. Si te hubieran dicho, haz grupos online y tal, hubiéramos dicho, esto es imposible. Mira, ahora todos nos manejamos, ahora todos con Zoom y con Teams, montamos grupos, los hacemos ir a los grupos, los hacemos volver. Así que lo hacemos ya por una práctica descomunal. Por tanto, yo creo que hemos aprendido un montón de cosas. Lo que hemos de hacer ahora y lo que yo creo que tendríamos que aprender si volviéramos atrás, pues es a organizarnos quizá un poco mejor, pero ya a nivel social quizá, ya no solamente en las empresas. Si lo hubiéramos sabido, pues nos hubiéramos podido preparar mejor, seguro, pero claro, la gracia de esto es que no avisa, ¿no? Y hemos tenido que salir adelante bastante bien, yo creo que a nivel pues empresarial y tal hemos salido, yo creo que pues bastante dignamente. Y ya te digo, si pudiera volver atrás, yo no soy mucho de volver atrás. Es decir, que pienso que las cosas ya han pasado, hay que sacar los aprendizajes, pero lo de pensar en qué haría así, pues la verdad es que yo no le dedico tampoco excesivo tiempo. Ya te digo, la única cosa que me viene a la cabeza es, pues seguramente, y más a nivel social, seguramente que a nivel empresarial o individual es, pues quizá organizarnos mejor, ¿no? Y que hacer que prevalezca el bien común antes que el interés individual, ¿no? Esto sí que lo trabajaría un poco. Pues me gusta mucho escucharte porque además pones mucho foco en temas que son de aprendizaje y cosas positivas, ¿no? Porque obviamente la razón de todo este proceso pues no es elegido y han pasado muchas cosas pues que no son positivas para muchísima gente, pero ese planteamiento de, bueno, aprender en el camino y qué barreras se han disuelto más fácilmente y a la fuerza y qué oportunidades hay en todos los cambios, ¿no? Y fíjate, antes mencionabas también pues tanto tu convicción del futuro de la profesión, que también me conecta muchísimo, en tu pasión también en la gestión de personas. Y claro, es una época en la que han tenido especial protagonismo, ¿no? Las áreas de personas, talento, por muchas razones, ¿no? Por la dificultad además de gestionar pues personas o acompañarlas en un proceso en que nadie teníamos experiencia, y al final las personas son las que nos permiten seguir operando para algunos negocios, sobrevivir. Entonces, claro, las funciones y el rol del área de personas, talento, pues no es la única de la compañía, obviamente, pero es muy crítico, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte qué habilidades te parece que son cada vez más críticas en las áreas de personas, ¿no? Para ser capaces pues de adaptarse a la situación, acercarse al negocio y hacer mejor el trabajo. Pues mira, yo creo que sigue siendo muy crítico, que ya lo era, ¿no? Toda esta capacidad de análisis, ¿no? Y de pensamiento crítico, ¿no? De mente muy abierta, ¿no? De no prejuzgar, ¿no? De ser capaz de tener una concepción muy amplia, ¿no? Dentro de las empresas, por descontado de romper silos y de ser muy generoso. Yo creo que no sé si es una habilidad, pero la generosidad, ¿no? Y lo que te decía antes, ¿no? De primar el bien común. Va a ser una cosa que va a ser fundamental. O sea, van a sobrevivir y van a triunfar las empresas que sean capaces de compartir y de colaborar, ¿sí? y de poner el objetivo final común por delante.
la curiosidad intelectual, es decir, esas ganas de aprender, me gusta mucho eso que has dicho, de aprender en el camino, ¿no? Que ahora le llamamos agile, ¿no? El tema de iterar, ¿no? Y de aprender y probar, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? No esperar a tenerlo todo súper atado para salir, ¿no? Salgamos, ¿no? Y vamos aprendiendo por el camino. Claro, ese tiene muchas dosis a veces de incertidumbre que a veces no son fáciles, ¿no? Y de ansiedad que a veces no son fáciles de contener, ¿no? Bajar un poco, ¿no? la presión en el tema de la perfección, ¿no? Aceptar que, bueno, pues que nos equivocamos, ¿no? Y que lo que está muy mal es no aprender de los errores, ¿no? Pero que los errores están ahí. Y yo no digo que seas ¿no? de cerebro, que vas haciendo cosas ahí al tuntún, claro que hay que pensar y hay que reflexionar, pero hasta un cierto punto, ¿no? Encontrar este punto medio entre la acción y la reflexión, ¿no? Entre mantener las cosas muy buenas que tienes, ¿no? Pues como compañía, como sociedad, pero explorar las cosas, ¿no? que están fuera, ¿no? Y que te pueden aportar. Pues yo creo que esto, ¿no? Esa capacidad de ver en un enfoque como mucho más sistémico, ¿no? De todos los puntos unidos, de cosas que aparentemente no tienen relación, ¿no? Y que cuando las unes pues descubres que hay posibilidades, ¿no? Y nuevas perspectivas. Y mucho a nivel individual, y eso sí que dependerá también de cada uno, de esas ganas de hacer cosas diferentes, ¿no? De esa curiosidad, ¿no? De ganas de compartir cosas y de aprender. Yo creo que eso va a ser básico en los tiempos que van a venir ahora, ¿no? La flexibilidad, la capacidad de adaptación, por descontado. Yo creo que, fíjate, las personas que te escuchen y que tengan una visión, digamos, más estereotipada de la función de personas o más transaccional, que no hay nada malo en ello, pero escuchándote vean todo este panorama, pues yo creo que es muy retador y muy alentador, ¿no? Con lo cual coincido mucho contigo. Y fíjate, hemos hablado de cambio, de transformación. Tú trabajas además en una compañía que está en el sector financiero, una compañía puntera. Estamos todos en transformación, en mayor o menor medida o ritmo. Y eso también implica para las organizaciones en general pues acompañar a las personas en este proceso, ¿no? A ver qué es lo que está ocurriendo, intentar anticipar qué ocurrirá. Y además, cuando hablamos de personas, y más en vuestro caso, pero en general, pues claro, en colectivos muy importantes en que hay grandes diferencias, ¿no? Diferencias de generación, por el tipo de trabajo que se dedican, incluso su momento profesional o personal, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu visión? O me interesa mucho saber cuál sería tu visión de los retos que van vinculados a la transformación y de los grandes cambios y al impacto que tienen las personas. Bueno, sí que es verdad que claro, el sector financiero es un sector que se está transformando, pero ya hace muchos años, ¿no? Entonces, no es esa visión de vamos a transformarnos, ¿no? Un día empieza y un día se acaba la transformación. No, yo creo que eso ya le hemos abandonado, esa idea, ¿no? Ya sabemos que esto va a ser una transformación continua, ¿no? Y que no está mal. Yo creo que una vez haces esa introspección, dices, bueno, pues voy a estar siempre transformándome. Tiene cosas positivas, ¿no? Y tienes que ir asentando algunas cosas, pero siempre no hay el reto, ¿no? Entonces, cuando tú dices, claro, ¿qué nos reta, no? Nos retan tantas cosas, ¿no? Nos reta el dar el buen servicio a los clientes, el dar un muy buen servicio a los compañeros, a los colaboradores que están en la misma compañía, ¿no? El tema este que hablamos tanto de la experiencia cliente, la experiencia empleado, ¿no? Y yo siempre he dicho, y esto lo comparto mucho con muchos compañeros, de decir, claro que trabajamos siempre la experiencia cliente, somos una empresa de servicio, no puede ser de otra manera, ¿no? Y queremos ser excelentes. Pero hay una previa que es la experiencia empleado, porque nosotros vivimos de la experiencia entre personas. Por tanto, si esos colaboradores no tienen una muy buena experiencia en la compañía, es que no les va a salir. Lo harán porque está en el manual, ¿no? Pero es que no tiene gracia. La milla extra es que lo hagas convencido. Esa es la diferencia, ¿no? Entre un profesional y un muy buen profesional. Es que estés convencido y realmente creas en lo que estás explicando, ¿no? Y eso no es fácil, ¿no? Porque, bueno, hay 1000 interacciones cada día. Entonces, yo creo que de alguna manera el reto justamente es esto, es no parar nunca de transformar, de estar siempre abierto a aprender cosas nuevas, a reorientar, ¿no? tu negocio, a poner foco en aquello que tiene más sentido también socialmente. Pero nosotros tenemos la suerte, además, de que somos una compañía muy grande, pero que tenemos mucha vinculación con una fundación, ¿no? O sea, nuestra razón fundacional, ¿no? Nuestra razón final es súper trascendente, ¿no? Es una obra social, y eso yo creo que es un lujo diferencial, ¿no? Y tiene muchísimo significado, ¿no? Poder conectar con eso, y es mi punto de vista, para mí tiene mucho significado. No es lo mismo, no tener esa razón finalista o no tenerla. Entonces,
yo creo que eso cada vez las personas lo buscan más, ¿no? Cuando si hemos estado en selección, ¿no? Y tenemos la suerte de hacer entrevistas con generaciones nuevas, ¿no? Por lo que tú decías, claro, nuestra empresa es grande, tenemos una pequeña, no sé si pequeña, una ciudad dentro, ¿no? Con diferentes edades, tipologías de personas, perfiles, y eso es una riqueza espectacular, ¿no? ¿Qué hemos de hacer nosotros? Dejar espacio que cada uno pueda manifestarse en esa diversidad, ¿no? Y muchas veces el no hacer es más que el hacer, ¿no? Entonces, muchas veces es solamente dejar el espacio, ¿no? No ser tan invasivo y dejar que las personas puedan tener esa libertad de poder hacer, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante también, ¿no? Como retos así en la transformación. Primero es aceptar la transformación, de decir, oye, eso está ahí y todos lo hemos de aceptar y hemos de vivir en esa mentalidad de que es así, que no es malo, es diferente. Y luego aceptar también esta diversidad, ¿no? que trae la transformación y también otra vez pues el aprendizaje, ¿no? Al final todo va un poco, ¿no? de aprender para poder implantar cosas nuevas, ¿no? Pero si no lo haces desde un punto de vista abierto, pues a mí se me hace difícil, ¿no? Se hace un camino como mucho más cuesta arriba, ¿no? No puedo estar más de acuerdo y fíjate que este último año además en que por razones incluso externas a cada organización pues están ocurriendo tantas cosas, es un buen momento también para que las personas pues tomen un poco su propia decisión, ¿no? De cómo enfocar estas cosas, ¿no? Estos cambios como amenaza, que lo pueden ser también, pero también como oportunidad, ver cómo los vivimos, cuán cómodos nos sentimos o nos tenemos que sentir en esa transición que decías tú, de transformación permanente y bueno, seguir adelante. Mira, permíteme que hablemos un poco de futuro. Antes creo que lo has tocado un poco, pero fíjate, nos llegan cada cierto tiempo pues informes que nos hablan sobre cuál va a ser el impacto en las personas de un futuro que va a ser progresivamente tecnificado, ¿no? Y evidentemente hay muchas diferencias sectoriales, de profesiones, pero de manera general los analistas lo que ven es que bueno, el mundo es cada vez más digital y se tecnifican cosas que hasta hace pocos años parecía impensable que estuvieran en el campo de la inteligencia artificial en particular, ¿no? Y vosotros decís, claro, tenéis un pequeño planeta ahí, sí, creo que sois 30.000 personas, no sé si estoy equivocado, pero muchísima gente, ¿no? Y es una muestra bastante representativa, es decir, oye, tenéis un colectivo amplísimo en un sector que es el financiero, pues que también, como todos, está en esa transición, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuáles son aspectos clave que en esa transición a un futuro, ya veremos cuándo será, muy tecnificado? La visión desde alguien que está con foco en las personas, ¿cómo ves ese proceso? ¿Lo ves lejano? ¿Lo ves cercano? ¿Lo ves oportunidad, amenaza? No sé, ¿qué te transmite cuando ves un informe de en el 2000, sí. Creo que es el último del World Economic Forum, ¿no? Del pasado mes de octubre, que nos dice que el 50% de las tareas hoy conocidas serán hechas al 50% por hombres y máquinas. ¿Esto cómo te suena a ti? Bueno, va un poco en la línea de lo que decíamos, ¿no? Hay cosas que están ahí y que negarlas, pues al final lo único que te supone es gastar mucha energía, porque al final las vas a tener ahí, con lo cual casi es mejor, ¿no? Ya considerarlas. Entonces, es así, ¿no? Y los humanos somos humanos. Si una cosa la tecnología la suplanta y la experiencia es buena, todos vamos a ir ahí. Al final es un tema humano. Por tanto, negar eso yo creo que no tiene demasiado sentido. Otra cosa es cómo esto lo introduces en tu cadena de valor, ¿no? En tu mentalidad y lo pones a tu favor. Es lo que decíamos antes también, Joan. Al final hay cosas que son y que están ahí. Y tienes dos opciones. O hacer ver que no, o decir, vale, ahí están, voy a incorporarlo y voy a enfocarlo de la manera más positiva y mejor para mí, para mi negocio, para mi vida. El otro día yo hago unas clases en la universidad una vez al año, nada, muy poco, porque tampoco tengo mucho tiempo, pero me gusta y las mantengo desde hace muchos años porque es un punto de situación que me permite ponerme al día, tengo que prepararme cosas y entonces me hace mirar muchas cosas, tendencias y tal para gente joven y al final aprendo igual que ellos, ¿no? Y me permite compartir unas horas. Más joven que nosotros. Bueno, más joven que nosotros. Tienes razón, tienes toda la razón. Es verdad, porque esto de la edad, ¿verdad? Es una cosa como muy, muy, muy interna. Entonces, el otro día justamente uno me decía, sí, es que me preguntaban lo mismo, ¿qué crees? Porque todo esto de la robotización total, ¿para qué? Si en recursos humanos, pues al final robots. Yo les decía, primero les enseñé una aplicación que me había hecho mucha gracia. Hay una aplicación que tú pones tu trabajo y te dice cuántos años te quedan antes de que un robot te quite el sitio, ¿no?
Les dije, a ver, vamos a hacer una prueba. Y yo puse recursos humanos. Y salía muy bien posicionada, o sea, en plan, le quedaban muchísimos años. El porcentaje de robotización era muy bajo. Y les dije, mira, a ver, la primera cosa es que parece que amenazados para mañana no estamos los que nos dedicamos a esto. Pero, claro, los que nos dedicamos a esto trabajamos en empresas, ¿no? La mayoría que sí están trabajando. Claro que estamos trabajando en temas de robotización, de inteligencia artificial. Y yo te tengo que decir que me parece una pasada, es un campo apasionante. El tema de la inteligencia, el tema de los datos... El tema de los datos es brutal. El tema está como siempre en si lo utilizamos, ¿para qué lo utilizamos? Y que tenga un buen fin y que nos sepamos hacer buenas preguntas. Que sepamos hacer buenas preguntas a los datos y que los datos pasen de ser puramente descriptivos a ser predictivos y eso nos permite dar mejor servicio tanto a los compañeros, a los colaboradores como a los clientes. Eso es una oportunidad brutal de negocio. Entonces, ¿yo cómo lo veo? Pues lo veo bien. Si el uso es bueno, me parece espectacular. Hay que integrar a las personas en este uso. Es decir, no, quien lo va a usar al final van a ser las personas. Entonces, desde el punto de vista de gestión de las personas, hay una parte que hoy por hoy, no la vamos a poder sustituir tan fácil. Ahora, sí que es verdad que habrá cosas que sí y nos han de liberar tiempo para podernos dedicar a las cosas que aporten valor de verdad a las personas. Entonces, yo creo que es una oportunidad el tema de la robotización, el tema de la inteligencia artificial, al menos en empresas de servicios, ¿no? Que no estamos tan afectadas directamente, ¿no? Si me dices, bueno, en empresas más industriales, yo he estado muchos años en una empresa industrial también, tengo muy cercano lo que es una línea de producción, ¿no? Y ahí la robotización tiene un concepto diferente, ¿no? Porque son puestos de trabajo. Entonces, claro, ahí hay que hacer una reordenación, ¿no? Hay que pensar en ordenar de otra manera, ¿no? Y esto, vuelvo a elevarme otra vez, hay un tema social ahí detrás muy interesante, ¿no? Que ya sabes, tú lo conoces bien esto, ¿no? Pues que hay muchas personas pensando en esto y es un tema apasionante a nivel social, cómo vamos a encarar esa robotización, esa inteligencia artificial, ¿no? Y las empresas están dentro de ese ecosistema, por tanto, yo creo que se tiene que hacer un acercamiento a nivel ya esto público-social, porque esto va a ser una realidad, es así. Sí, no puedo estar más de acuerdo y fíjate que además es otra de las áreas en los gestores de personas, sea cual sea la compañía, la organización, el rol, pues que tenemos casi una oportunidad y una responsabilidad, ¿no? En ayudar a otras personas a entender, a encarar esto con más apertura, porque fíjate que estos informes no son de hoy para mañana, es decir, nos dicen 2025 y es verdad que quedan 4 años, pero aún quedan 4 años. Pues es decir, ¿todavía quedan o solo quedan? 4 años son 4 años para hacer muchísimas cosas. Entonces es verdad que anticipar qué es lo que va a ocurrir y que cada persona en su contexto sea capaz de evolucionar y seguir aportando valor como seres humanos, que yo creo que nos queda pues cuerda para rato, pues hay mucho por hacer, ¿no? Y fíjate, ya que hablamos de personas, hablamos siempre de personas, con distintas perspectivas, pero nos unen las personas, ¿no? Hay un concepto que en muchas compañías se habla de que se cuidan a las personas y en mi opinión es bastante declarativo. Yo que os conozco desde fuera porque no trabajo en vuestra organización, pero a mí no me parece que en vuestro caso sea algo solamente declarativo. Entonces me gustaría que si puedes compartir alguna iniciativa de las que tenéis en favor del cuidado de las personas, de la salud, del cuidado en sentido amplio de las personas. Sí. Mira, nosotros en mi organización, es que justamente ahora, cuando has dicho somos 30.000, pues mira, justo desde hace pocos días somos unos cuantos miles más, porque hemos sido, ¿no? Hemos hecho una operación, ¿no? De fusión muy, muy importante y la verdad es que nos ha permitido, ¿no? Nos va a permitir también pues incluso contar con más diversidad, ¿no? Y poder incluso apostar más, ¿no? Y bueno, de alguna manera pues te da más campo, ¿no? También para poder trabajar justamente este concepto de personas, ¿no? Entonces, lo que dices de cuidar a las personas, me ha venido a la cabeza esto de la operación de fusión porque es muy importante, ¿no? El cuidar a las personas, sobre todo en momentos en los que son críticos y hay mucha incertidumbre, ¿no? Por las dos partes, ¿no? Y estas operaciones son muy buenas y son muy interesantes y sacaremos sinergias espectaculares y cosas muy buenas de dos grandes compañías y habrá momentos mejores, momentos peores, esto es así y es público. Por lo tanto, es muy importante cuidar a las personas en los mejores momentos, en los no tan buenos. Nuestra compañía apostó por esto hace ya muchos años y lo puedo explicar porque era una de mis áreas de responsabilidad y tengo que decir que
que yo siempre he tenido personas alrededor, ¿no? O jefes responsables y tal, que también, que lo hemos hecho, pero porque también han permitido de alguna manera que se hiciera. Hablar de cuidar a las personas ahora, pues a nadie le sorprende, ¿no? Como tú dices, a veces es declarativo, pero incluso siendo declarativo casi todo el mundo habla, ¿no? De cuidar a las personas. Hace 10 años hablar de felicidad, de bienestar, de respiración, de visualización, era como un poco, ¿esta de dónde la han sacado, no? Yo te puedo asegurar que en nuestro caso, pues en la mayoría de las personas y de líderes y tal, no es declarativo. Y hace muchos años que lo hacemos. Entonces, iniciativas concretas, pues mira, te digo 10, pero igual hace incluso un poco más, ¿eh? Nosotros en el ámbito de formación teníamos las escuelas de formación, ¿no? Lo típico, pues una escuela de finanzas, una escuela de riesgos, una escuela comercial, ¿no? Hasta ahí, pues súper bien, ¿no? Nadie le llama la atención. Pero entonces pusimos otra escuela que se llamaba Rendimiento Sostenible y que nadie entendía muy bien qué era. Y entonces nosotros decíamos, no, esto va de que está claro que hay que poner el tema del rendimiento, porque dijimos, oye, no, pongamos rendimiento, porque así colará, porque el tema de rendimiento, eficiencia y tal, a todo el mundo le gustará. Pero pongámosle sostenible, que ahí nos da entrada a decir, no se trata de rendir mucho en un corto plazo, se trata de ser sostenible. Y fíjate que es una palabra que a mí me encanta y que ahora está en casi todos los sitios, la de la sostenibilidad. Entonces, ¿ahí qué hacíamos? Pues ahí eso nos permitió empezar a hacer pilotos, a todo lo llamábamos piloto al principio, por si acaso, de conciencia corporal, de respiración, de visualizaciones, de cosas de cuidado, ¿no? Todo muy basado siempre en evidencias científicas, ¿eh? Nosotros nos cogíamos informes que ya había en ese momento de Harvard, de Nature y tal, diciendo, oye, ¿cómo afecta la meditación, ¿no? En las conexiones neuronales y cómo se demuestra, ¿no? Con los TAC y tal, que baja el ritmo, o sea, todo muy basado en plan, oye, no, científicamente está demostrado que esto produce beneficios de creatividad, ¿sabes? De rendimiento. Pues ahí empezamos a hacer esto. Luego, en esta escuela empezamos a colgar muchísimos contenidos online de muchísimo nivel, pues salud cardiovascular, como la dijo usted, la salud del sueño con el Pepe Estivilla. Entonces hacíamos unos talks y los invitábamos al auditorio, entonces invitábamos a todos los empleados, ¿no? Luego los conectábamos y ahí hemos ido creciendo, ¿no? En abrir que dentro de los programas, por ejemplo, de desarrollo directivo siempre había una cápsula, ¿no? Que era la de well-being, ¿no? Y siempre ahí pues traíamos a un médico o hacíamos esto, conciencia corporal o estiramientos o yoga. Siempre hemos puesto temas de cuidado más en un ámbito que quizá no era tan empresarial en ese momento, ¿no? Pero siempre hemos hablado mucho del cuidado de las personas. Incluso ahora con esta fusión, ¿no? Que se han hecho las guías de integración y tal, están muy focalizadas, ¿no? A toda la transformación, pero también desde el autoliderazgo, ¿no? Desde, oye, me tengo que cuidar yo para poder cuidar a los demás. Yo soy muy fan, ya lo decían los clásicos, de cómo vas a dirigir una ciudad si no eres capaz de dirigirte a ti mismo, ¿no? ¿Cómo vas a liderar un equipo si no eres capaz de liderarte a ti mismo? Que yo no digo que sea fácil, liderarse a uno mismo. Es como la pregunta del principio, ¿no? ¿Tú quién eres? Oh, pues si yo supiera, ¿no? Y liderarme a mí mismo, pues yo tengo días que me lidero mejor y días que me voy a dormir y digo, me he liderado fatal hoy. Pero yo creo que hay que ayudar a las personas que tienen responsabilidad sobre personas en las organizaciones a ponérselo fácil, a que tengan herramientas, pero sobre todo a que tengan, ya no tanto herramienta técnica, sino una buena herramienta, una conversaciones difíciles, todo lo que va dentro del cuidado, ¿no? En una acepción amplia, ¿no? Yo creo que eso, si me decías antes, ¿no? Apuestas de futuro, esta es una apuesta sin duda, ¿no? Que es el liderazgo y el cuidar a las personas desde el concepto de liderazgo, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser así, ¿eh? Si no va a ser complicado el cuidar a las personas no las cuidaremos desde recursos humanos. Las personas las cuidará cada responsable del equipo, cada manager, cada uno por descontado de uno mismo, no se tiene que cuidar, pero luego cada persona que tiene responsabilidad en los equipos tiene que cuidar a esas personas. Esto me parece importantísimo, porque fíjate que además desde las áreas de personas, pues compañías como la tuya que invierten en las personas, que ponen foco, que ponen medios, pero al final la capacidad de llegar a las más de 30.000 personas, como tú dices, está delegada en cualquier gestor de personas. Uh-huh. Y a veces, como tú apuntabas también, es un tema que es como funciones en las que se espera algunos precursores como tú, hace más años que lo promueven, pero que es como si fuera una responsabilidad, como si comunicar fuera solo de comunicación y cuidar personas solo fuera del área de talento, y no es así, ¿no? Entonces, yo creo que también lo apuntabas antes, es decir, si cuidas a tus personas, ellas cuidarán a tus clientes, como dice Richard Branson también. Exacto. Y también incluso para adaptarse a la mentalidad de los que tenemos delante, a veces más racional o a veces buscando, como decías,
base científica de para qué hacemos esto tan raro, pues creo que es el papel que se hace desde las áreas de talento para cuidar en sentido amplio es fundamental, y que no lo haya entendido en el último año ya, pues se ha perdido la lección, digo yo, ¿no? Sí, Muy sí, bien, exacto, sí. Fíjate, yo me considero afortunada porque hemos probado muchas cosas y siempre he podido tener de alguna manera, ¿no? la posibilidad de poderlo probar, ¿no? Y creo que eso también dice, ¿no? De las organizaciones, de esa permisividad de alguna manera probar cosas nuevas, ¿no? Y eso nos ha permitido también aprender en cómo hacerlo, ¿no? Pero totalmente de acuerdo en lo que dices, ¿no? Tú también de esto va a ir de que cada persona que tiene responsabilidad sobre su equipo cuide a esas personas. Muy bien, Silvia. Te voy a hacer un par de preguntas más cortas por una cuestión de tiempo. Uh-huh. Y la primera tiene que ver con aprendizaje. Lo hemos tocado en parte antes y fíjate que hace ya bastante tiempo que se habla de la necesidad de ese aprendizaje permanente al que también hacías referencia, ¿no? Las personas, sea cual sea nuestra función, tenemos cada vez más mensajes de que lo del aprendizaje no va solo de cursos y de una vez al año si tengo tiempo, sino va de tener una apertura al aprendizaje en sentido amplio, y va a ser necesario además para la necesidad de que evolucionemos en hacer cosas distintas, mejor, también en convivencia con las capacidades tecnológicas que llegan, ¿no? Entonces, ¿cuál es vuestra experiencia cuando hablamos de esta necesidad de aprendizaje permanente? ¿Qué tipo de reacción ves en tus personas o qué opinión tienes tú al respecto? Mira, nosotros, igual que te digo que hemos trabajado mucho el concepto de autoliderazgo, hemos trabajado mucho también el concepto de autorresponsabilidad en la formación. Es decir, nadie aprende obligado. Las personas aprenden desde que nacen, ¿no? Aprendemos pues esto, a comer solos, a caminar, y nadie te obliga, es un tema natural, ¿no? Pues esto sigue un poco así, ¿no? En esta línea. Yo creo mucho en lo que se llama el aprendizaje consciente, es decir, todos aprendemos. Y es importante hacer consciente qué quieres aprender, ¿no? Porque al final el aprendizaje está en tu día a día. Entonces, que por el hecho de que estés en una empresa obligues a las personas a aprender, si lo pones en contexto de la sociedad, es como rarísimo, ¿no? Tú puedes obligar a hacer determinadas formaciones porque tienen un contexto normativo, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, que estamos en un sector regulado, sí o sí, estas tienes que hacerla y tienes que hacerla bien, porque ahí hay unos riesgos y tienes que hacerlas. Pero el resto de aprendizajes, ¿no? Los que van más allá, pues de esto de liderazgo, ¿no? De orientación al cliente, pues tienes que hacer entender a la gente de que si quieres ir un poco más allá, tienes que tener ese interés por aprender, ¿no? Y que si eres consciente, el aprendizaje está en cada detalle. No hace falta hacer un curso, como tú decías, ni hacer un máster, ni tal. Hay aprendizaje al alcance de todo el mundo, te diría cada hora. Es poderlo hacer consciente y querer aprender. Y vuelvo a lo del inicio, ¿no? Es que tú tengas esa curiosidad y esas ganas de aprender. Si tienes ganas de aprender, oportunidades tienes 1000, sin ninguna duda. Muy bien. Muy bien, una última cuestión, Silvia, que tiene que ver con algo una cosa más que nos conecta a ti y a mí. No nos conocimos ahí, pero hemos coincidido en eventos externos también, en este caso en una fundación haciendo de mentores, también nos conecta al mundo del coaching, que también lo tocabas en algún momento antes. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué visión tienes tú respecto a este tipo de disciplinas, ¿no? Estos procesos de acompañamiento, el mentoring o el coaching, especialmente pues en tiempos como estos, ¿qué valor crees que tienen y cómo conectan eso con el liderazgo que decías tú antes, ¿no? El liderazgo de uno mismo o de otras personas. Sí, yo creo que tienen mucho valor, especialmente quizá en estos tiempos. Mira, nosotros hemos lanzado programas de mentoring en la pandemia, pensando primero cómo vamos a hacerlo, porque todo online, ¿no? Si el mentoring, la gracia era que bueno, pues la gente se tome un café y se encuentre, ¿no? Oye, ya han funcionado súper bien. La gente no se ha podido tomar el café, ha tenido que tomárselo vía Teams, pero han funcionado muy bien. Las puntuaciones han sido brutales, los feedbacks son buenísimos. A todos nos va muy bien tener en un momento dado, ¿no? Un referente, ¿no? Alguien que te explique cómo le fue, cómo lo está encarando, ¿no? Cómo lo está pasando. Pues al final es como tener un poco, yo siempre digo, el mentoring es como tener un amigo dentro, ¿no? Que tienes más confianza. Pues a mí la parte de mentoring esta me parece buenísima porque ahí puedes explicar, ¿sabes? Puedes dar ejemplos, puedes explicar tus historias y aprendes y te enteras de un montón de cosas, de personas que dirías, nunca me hubiera imaginado, ¿no? Cuando te toca un mentor o una mentí. Pues totalmente a favor. Y en el tema del coaching, fíjate, yo soy de las que soy muy pesada separando siempre que una cosa es el mentoring y otra cosa es el coaching, ¿no? Porque un coaching bien hecho, ¿no? Y, ostras, tiene muchas consecuencias, ¿no? Y yo siempre he dicho, ojo con los coachings porque la persona se tiene que quedar como mínimo igual. Nunca le dejemos peor, ¿sabes? O en un círculo sin saber muy bien de dónde la hemos dejado, ¿no? Porque tú sabes que un buen coaching te cuestiona un montón de cosas. Entonces, tú no puedes dejar a aquella persona con un montón de cosas cuestionadas, ¿sabes? Sin ver de dónde ha salido y sin saber a dónde va. Por tanto, para hacer esto, mejor no entremos en esto.
Por tanto, nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos, muchísimo en los temas de coaching, ¿no? En mi compañía hemos trabajado siempre con coaches externos porque pensamos que hay mucha más libertad ahí, ¿no? Para cuestionar, ¿no? Y para buscar dónde está ese quebranto, ¿no? Entonces, ya te digo, yo personalmente soy muy fan de estas metodologías. Pienso que bien utilizadas son herramientas buenísimas de desarrollo que te pueden hacer ver cosas de ti, sobre todo el tema de coaching, que te pueden ayudar muchísimo en tu carrera profesional, ¿no? Te pueden ayudar a medir muchas cosas, ¿no? y a desarrollarte tú. Entonces yo, ya te digo, incluso ahora en estos tiempos, nosotros hemos utilizado estas herramientas igual en online y han funcionado muy bien. Por tanto, la respuesta es sí. Yo las usaría sin ninguna duda. Pues me gusta mucho, además, cómo argumentas, es decir, oye, desde la sensibilidad y desde la convicción de la potencia, pero también desde la responsabilidad de decir, oye, que la persona no salga peor. Porque muchas veces en estos temas, los que estamos más cerca, digamos, o lo conocemos un poco más de cerca, tenemos tal convicción que nos parece que es la solución. Y me ha gustado mucho que digas, oye, ojo, porque caso por caso. Es decir, son procesos de acompañamiento en los que habrá muchas preguntas, pero lo interesante sería que no haya más preguntas antes de entrar o genere más duda, porque esto se hace para ayudar a las personas. Exacto, así que, exacto. Muy bien. Silvia, las personas que te descubran hoy y que hemos tocado muchos palos y seguramente les generará interés saber más, ¿cómo pueden saber más de ti y tus proyectos? ¿Qué referencias les podemos dar? Pues siempre esto me da un poco de vergüenza porque pienso, tampoco, no sé, no es como el quién eres, ¿no? Pero pues, sin ningún problema, pues te diría que a través de LinkedIn yo acostumbro a contestar todo lo que me preguntan, con lo cual sin ningún problema, o vía mail o a través tuyo, como queráis. Yo encantada, estos temas nos apasionan, ya lo sabes, Joan, con lo cual encantada de compartir. Porque una manera de aprender es compartir. Justamente de las conversaciones se aprende un montón, ¿no? Y ya te digo, y hay personas de las que puedes aprender, te diría que de todas. Así es que, pues esto, vía, pues contigo, vía LinkedIn, por mail, como queráis. Soy fácil de acceder. Fantástico. Yo creo que para muestra un botón, que es esta conversación, agradecerte muchísimo el tiempo y la generosidad también en las respuestas, en la apertura. Yo creo que, como tú dices, las conversaciones son también un elemento de aprendizaje. Es parte del leitmotiv también de este podcast, que es tener conversaciones que podemos tener o que hemos tenido en otros momentos y ponerlos a disposición de otras personas, pues para que les sirvan en lo que cada uno en el momento en que esté pues les puedan aportar algo, y creo que esta en particular puede aportar muchísimas cosas. Así que nada, agradecerte una vez más tu tiempo y nada, desearte, te seguiré de cerca tu evolución, de tus proyectos, de tantos retos que tenéis entre manos, y nada, muchísimas gracias por esta conversación y espero nos veamos pronto para hacer ese café real y vernos cara a cara en ese factor que yo también echo de menos, que es el de la presencia física y esa parte tan humana que esperemos que no nos falte nunca. Pues sí, espero, ojalá podamos tomarnos ese café pronto. Al revés, muchísimas gracias a ti y muchísimas felicidades por la iniciativa. Yo creo que es muy necesario conversar. Así es que muchísimas gracias, Joan. Muy bien, Silvia, fantástico. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta luego, adiós. Llegamos una vez más al final del episodio de hoy y como siempre os pido, si creéis que puede ser útil a más personas, agradeceré que lo compartáis en vuestras redes. Encontraréis más información de Silvia en las notas del capítulo y acceso a todas las conversaciones anteriores en las mejores plataformas y en mi web joanclotet.com. Os recuerdo que este episodio, conectado como siempre al aprendizaje, ha sido posible gracias a Coursera, la plataforma global de formación digital que ofrece a cualquier persona en cualquier lugar acceso a cursos y grados en línea de instituciones líderes para ayudar a que las organizaciones transformen su talento. Ahora sí, gracias por estar, cuidaos mucho y nos escuchamos bien pronto.